al anterior. Le hallo en el candelero de las noticias sensacionalistas del mundo político, en el umbral de un posible antejuicio por la Corte Suprema de Justicia, que sería además el primero que se plantea a un primer ministro en la historia democrática de Venezuela, a un presidente. Por eso quisiera comenzar, si me lo permite, con dos preguntas básicas para situar el espacio en que vamos a desenvolver la conversación. ¿Cómo describiría usted para los espectadores de los países que nos escuchan y que nos ven lo que hoy piensa, siente, vive el pueblo venezolano? Estamos en los inicios de una nueva época, no en Venezuela, desde luego, en todo el mundo. Y a nosotros nos toca nuestra parte. Y creo que esta es una explicación de todo lo que nos está sucediendo. Son muchos los asuntos que hoy se debaten en nuestro país, en toda la América Latina y el mundo. Está cuestionada toda la estructura institucional sobre la cual funcionaron nuestras sociedades a lo largo de la historia. Podría decir que yo soy quien se atrevió a iniciar, a darle apertura a las grandes transformaciones que reclamaba nuestra sociedad y ponernos un poco a tono con las reformas que se están produciendo en toda la humanidad. Y al propio tiempo, por esa misma circunstancia, vengo a ser algo así como la víctima de estas mismas transformaciones. El presidente de la República era en Venezuela un sujeto a conducir los destinos del país casi de manera autocrática. Aún dentro de la democracia, al presidente se le señalaban atribuciones imaginarias, producto de la larga presencia de las dictaduras. Lo primero que hemos hecho en nuestro gobierno es despojar al poder central de esos poderes casi omnímodos que se ejercían en la persona del presidente de la República. Descentralizar. Descentralizar. Y de otra parte, ir despojando a la administración central de las facultades discrecionales que le daban prácticamente una capacidad de dominio sobre todos los sectores de la vida activa del país. Esto ha traído sus consecuencias. Esto fue lo que en un momento y en otros aspectos llamaron allá en España el destape. Sí. Esto lo hemos estado aquí viviendo. Desde luego, esto lo digo yo también sintiendo la preocupación de lo que está sucediendo, porque se ha creado tal estado de cosas que podría llevarnos a una situación de anarquía. Y precisamente la gran responsabilidad mía es cómo conducir esto hasta el final sin que se provoque ningún suceso que pueda corroer, dañar o hacer desplomar las bases institucionales de nuestro sistema. Y este es el caso al que usted se refiere. Yo he sido asediado por toda clase de conspiraciones. Se me ha querido presionar a la salida del gobierno por distintos factores o con distintos objetivos, desde la acción subversiva que no ha cesado en nuestro país y todavía quedan los viejos rezagos del marxismo-leninismo, de la revolución violenta que ha tenido sus conductores intransigentes y muy perseverantes a lo largo de todos estos años de nuestra vida republicana. Otros factores que se refugian en viejos odios, en producto pues de todas las frustraciones y confrontaciones que se han vivido en nuestra accidentada historia política. Y otros de buena fe pretenden pues que estos cambios que se han producido han sido demasiado violentos, demasiado rápidos y que la salida del presidente Pérez podía temperar estas situaciones. Y en fin, luego vienen las pasiones políticas propiamente tales que siempre se conjugan en la oposición al poder, al gobierno.
De otra parte, nuestro régimen político excesivamente presidencialista, y es lo que se ha venido diluyendo o desdibujando ahora, hace que todo el conflicto de la nación se concentre en un solo hombre, en el presidente de la República. Ese es uno de los problemas más graves de nuestros países, y en situaciones como la venezolana, esto crea para el presidente de la República una situación bastante difícil de manejar. Bueno, pues bien, primero se habló de la renuncia del presidente. Hubo 2 intentos de golpes militares. Bueno, se tejieron aquí todas las confabulaciones que podríamos imaginarnos para lograr mi salida. Desde luego, no es un capricho. Soy el jefe del Estado. Fui electo por un periodo constitucional. Estoy consciente de la gravedad de las transformaciones que se están realizando en Venezuela. Sé que en mí, no por pretender una posición mesiánica, está concentrado en este momento la posibilidad de culminar satisfactoriamente estas reformas y de dejar una transición que abra al nuevo gobierno que vendrá dentro de 8 meses o 10 meses en el país, un camino ya expedito para la consolidación de este país, que se fundamente en una economía real, no artificial, y realizando una transformación del Estado que le dé nuevas bases a esta sociedad que ya no admite el providencialismo ni las conductas pseudo-autocráticas del pasado. Eso es lo que está planteado en estos momentos en Venezuela. Su respuesta me evita la segunda pregunta, que iba a ser cuál era su estado de ánimo ante una situación como la que vive, pero está claro que su estado de ánimo es seguir en la brecha hasta Indudable. el fin. Es que es como mi obligación. Yo no puedo en este momento decir, bueno, yo ya cumplí, que venga otro. ¿Quieren mi renuncia? Aquí la tienen. No, esta es una responsabilidad histórica. Yo tengo que responderle a Venezuela no por el trecho de gobierno que he cumplido, sino por cómo ha de ser el futuro, que me continúe o que nos continúe. Usted habló de una serie de confabulaciones encadenadas o sucesivas. ¿Podríamos decir entonces que asistimos un poco a una cacería del presidente? Pues sí, aquí hay un término muy criollo que se usa mucho y que tal vez no tenga sentido en otros países. Cuando una persona se ve así sometida a esa conjunción de fuerzas desordenadas y violentas, una callapa. Una callapa. En esto podríamos decir una callapa institucional, ¿no? Bueno, ahora el caso es distinto porque ya no es unos militares ambiciosos, insurgentes que se lanzan cubriéndose con el manto del patriotismo para tomar el poder. Ya no son los teóricos desocupados del marxismo que han perdido su oficio y que están a la caza de las situaciones en que pueden medrar para seguir adelante sus trasnochadas y antihistóricas teorías, sino que ahora es un hecho frente al cual debo guardar un respeto y una consideración muy especial, que es una situación ante la Corte Suprema de Justicia. Porque dentro de todas estas dificultades, la democracia no tiene sino un sitio y una trinchera, que es el Estado de Derecho. No podemos vulnerarnos, tenemos que situarnos dentro de él. Bueno, lo cierto es que en este momento hay una ponencia que no debería conocerse si estuviéramos dentro de una pulcritud jurídica, pero que se conoce, donde un magistrado ponente dice que yo debo ser objeto de un sometimiento a juicio. Y tiene que venir entonces la reunión de los 15 magistrados de la Corte para respaldar o negar esa ponencia. Ese proceso no se ha cumplido. Pero entre tanto, sobre esto está cabalgando de nuevo la tesis de la renuncia. Es decir, que un presidente que ahora tiene que responder por el decoro de la magistratura, que tiene que responder por la legitimidad de sus actos, en lugar de hacerle frente a esta situación que se plantea, que debo renunciar. Inclusive que se ha dicho que yo anuncié que iba a renunciar. No hay nada de esto. Yo tengo que cumplir con mis deberes de magistrado, responderle al país por el juramento que le hice y desde luego someterme con toda decisión y con mi mejor voluntad a lo que decida la Corte Suprema de Justicia. Pero al propio tiempo el país está exigiendo que la Corte Suprema de Justicia
tome plena conciencia de lo que hace y actúe con toda dignidad, con todo decoro y con todo coraje para que diga qué es lo que en derecho cabe frente a esta situación. Parece en efecto, señor presidente, que la ponencia famosa se hizo pública o por lo menos se transparentó y se transmitió por los porque como se ve, prensa. estamos frente a una avalancha política, frente a una situación de confabulación de muchos factores. Aquí, de nuevo, los grupos subversivos que no han cejado en su pretensión de demoler el régimen por la violencia, aunque sin mayor fortuna en la conciencia popular, pues están en una situación de ventaja montándose sobre esta difícil situación y sobre el desconcierto que inevitablemente tiene que producir en un país como Venezuela, que por primera vez se vea el presidente de la República en ejercicio sometido a la posibilidad de un juicio ante la Corte Suprema de Justicia. He leído, por cierto, unas declaraciones, creo que del Procurador General de la República, en las que asegura que esas actuaciones tienen vicio de nulidad porque usted no ha sido notificado previamente ni de la ponencia ni de la documentación anexa para que pueda estar informado según el derecho, ¿no? Sí, ahora bien, vea usted, yo debería hacer uso de este dictamen del Procurador, pero mi angustia es que esto no se demore y no hayan interlocuciones dilatorias, sino que prontamente se saque al país de esta incertidumbre, no solamente al país, sino también a la opinión internacional, porque estamos en un proceso de reformas económicas y de compromisos económicos de tal magnitud que esto nos hace un grave daño y puede, mientras estamos en este debate político, podemos quitarle el piso que con tantas dificultades le hemos estado dando a la economía. Por eso yo no he querido hacer uso de esta ponencia, donde se determina que he sido impedido de usar los recursos de la defensa, sino que lo que yo quiero es que la Corte, en conciencia, decida cuanto antes sobre la materia. Parece que hoy se empiezan a reunir los magistrados de la Corte Suprema. Eso entiendo por las informaciones que ha transmitido los medios de comunicación. Yo recuerdo, sin embargo, señor presidente, que hubo batallas en otros frentes, es decir, que aparte de esas que usted ha mencionado, de los golpes, en fin, militares y algunos con un gran aparato aéreo inolvidable, por ejemplo, también en el Congreso se planteó la posibilidad de un referendo revocatorio. Bueno, esta es otra, sí, por eso. Aquí lo único que faltaba era la acción jurisdiccional, porque aquí se han usado todos los recursos posibles. En el Congreso se estuvo debatiendo la posibilidad de un recorte del periodo presidencial y también se estuvo debatiendo la posibilidad de mi renuncia, pues lo mismo que se ha hecho en otras partes, y entonces de un referéndum revocatorio. Exacto. Que se sometiera al país en un referéndum si quería que yo siguiera o no siguiera. Bueno, pero todo esto lo que explica es cuál es la realidad, la situación, las profundas conmociones que las reformas que hemos hecho han producido en el país. Ahora usted me diría, pero bueno, entonces hay una especie de pedimento universal de que usted se vaya a la presidencia. Y si esto es así, ¿por qué usted no complace ese clamor casi unánime y no abre el camino y tal vez eso tranquilice al país y lo lleve tranquilamente por la ruta de esas mismas reformas que usted está emprendiendo? Pero es que esto no es así. Si usted abre, por ejemplo, los libretos de las encuestas, se encontrará con una situación muy curiosa, que indudablemente en mi gobierno ha disminuido en popularidad porque esto ha sido un impacto muy duro lo que hemos estado haciendo. Bueno, que hay una serie de quejas de la ciudadanía sobre muchas cosas, pero cuando le preguntan si el presidente debe renunciar, más del 65% de los venezolanos dice que no. Lo he visto, y eso ha sido hace 3 días. Exacto, apenas. y esa cifra sigue creciendo, porque aunque esto es lo que siempre sucede, que la intuición de la gente no es nunca reemplazada ni por la visión más sahorí de un político o de un pensador, sino que la gente logra conjugar colectivamente lo que es el mejor sentimiento para su defensa y para su
para su proyección hacia el futuro. De manera que yo estoy apoyado por un sentimiento que consideren que está bien o mal mi gobierno, saben que el proceso democrático y la suerte de estas reformas están perfectamente vinculadas al término de mi mandato. Según esas encuestas, indudablemente usted tiene la mayoría del país a su favor, deseando que no sea usted enjuiciado y que no renuncie. Eso es lo que se desprende y de la otra encuesta. parte, ¿no? Es decir, yo soy un político que, como usted mismo lo señalaba en la introducción, muy generosa, por cierto, a esta entrevista, he jugado un papel protagonista desde hace muchos años y siempre se me ha situado en situaciones dramáticas. La primera etapa culminante en los inicios de mi vida política fue la lucha contra la subversión guerrillera. Y tuve que enfrentarla al lado del gran líder de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt, y salimos triunfantes. Pero también fui sometido a situaciones muy difíciles, y cuando quise regresar al Congreso hubo un amotinamiento de los grupos de oposición, del Partido Comunista y otros grupos, para que yo no reocupara mi curul de diputados. Luego, en mi primera magistratura también, en medio de un torbellino de cosas, se me quiso acusar, como ahora, de un manejo ilícito de unos recursos para la compra de un barco. Bueno, sí, recuerdo, el Sierra Nevada. Sierra Nevada. Bueno, ahora vuelve a incidir una situación igual. Pero bueno, yo soy un hombre que tiene una gran ambición, pero ambición de historia. Y ojalá que realmente mi nombre aparezca en la historia del país como uno de los venezolanos que con todo su amor por el país luchó y logró grandes reformas. Pero para mí el problema de la comodidad transitoria de la vida no es algo que a mí me interese ni me importa. De manera que aquí, en este momento, me siento angustiado y preocupado por toda esta confusión, por todos estos desajustes que vive el país, pero absolutamente tranquilo con mi conciencia y seguro de que pase lo que pase de aquí en adelante, mi nombre quedará esclarecido, pues de que yo no soy hombre de cambiar mis luchas por unas trapacerías o pillerías de ambicioso de dinero o de bienes materiales. Y esto es lo que me da una gran fuerza y lo que me estimula a dar la cara, como decíamos de mi consigna, porque no estoy bajo el temor de que en cualquier momento de un lado u otro pueda aparecer, mire, aquí tienen la comprobación de lo que se viene diciendo. Y en lo que se ha dicho, en lo que se ha publicado, pues todos los que son juristas coinciden en decir que allí no existe absolutamente nada. Y ya vemos, por ejemplo, en la prensa una cosa que angustia. Bueno, no es sino que el presidente debe renunciar. Entonces no es que la Corte diga si es verdad o es falso lo que se diga, sino volvemos atrás a lo mismo, que el presidente debe renunciar. Esto no es posible, esto le hace un daño grave al país y yo siento esa responsabilidad. Me gusta mucho haberle escuchado así, presidente, con su convicción de siempre, que transmite una gran confianza en sí mismo y una gran seguridad y el aplomo del hombre que sabe lo que está haciendo. Pero, por ejemplo, vamos a analizar algunos de los aspectos que han llevado a esta crisis. El famoso paquete económico, que fue quizá una medicina demasiado fuerte para este país, sobre todo para las clases más desprotegidas, ¿no?, que estaban acostumbradas a una vida, en cierto modo, muy subsidiada por un Estado paternalista, y parece que les ha golpeado duramente ese paquete, ¿no? Bueno, es que este es el problema difícil, ¿no? Es el caso, ya que usted citó la medicina, es el caso de un médico que ve al paciente y sabe que lo puede curar, pero que las medicinas son muy amargas o los tratamientos son muy dolorosos y el enfermo no se las quiere tomar o no las quiere aceptar, pero quiere que se le cure, ¿no? De manera que entonces no hay más recursos, sino dejar de lado sentimentalismos y otra clase de consideraciones y hacer que el enfermo se tome las medicinas. O sea que si tuviera que volver a hacerlo, lo haría igual. Es que es inevitable. Es inevitable. Yo no he hecho nada por capricho, ni... Es más, se me ha querido a mí colocar en el colmo de mis defecciones ideológicas, que yo soy un neoliberal, que he dejado de lado mis convicciones y mis luchas socialdemócratas
para unirme al carro de los que creen que el Estado debe desaparecer, que el mercado es una especie de alto y imponente altar en torno al cual todos tenemos que arrodillarnos a orar, ¿no? El árbitro. El árbitro de todo. Eso no es verdad. Yo sí creo en que nosotros tenemos que resolver estos graves problemas en que todos incurrimos, de un exceso de protagonismo al Estado, una hipertrofia del Estado, una limitación excesiva de la actividad ciudadana de la sociedad civil y de la participación abierta de la empresa privada en la creación de riqueza, en la inversión. Pero tampoco creo en una sociedad donde las fuerzas del mercado suplanten la fuerza del poder. Ni una ni otra cosa. Tenemos que buscar un camino intermedio donde el Estado se sitúe en una situación de deductor de las grandes orientaciones del país y se le deje a las fuerzas de la economía hacer su papel con bastante libertad. Pero de ninguna manera en esta tesis que se llama hoy el neoliberalismo. Sin embargo, hay un análisis que han hecho un grupo de economistas venezolanos acerca del paquete y de todo el desarrollo de la política de su gobierno, y reconocen que ha habido una serie de medidas que han dado resultados eficaces, pero que en general los resultados no han sido lo que se esperaba. Bueno, claro, desde luego que estos son criterios siempre subjetivos, donde de acuerdo con el patrón de medida, ¿no? Encontramos una solución. Pero el hecho es esto: durante 3 años, 1990, 91 y 92, Venezuela fue el país que más creció su economía, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Nosotros tenemos un crecimiento promedio en esos 3 años de cerca del 8%. Bueno, luego el desempleo de una cifra del 11, 12%, ya los tenemos casi sobre el 6%. Bueno, en fin, todos los indicadores macroeconómicos nos indican que ha sido un verdadero éxito el resultado de las políticas que hemos aplicado. Ahora, desde luego, esto no es todo, porque también si nos colocamos en esa posición insensible y tecnocrática, los indicadores deshumanizados no nos dicen cómo está viviendo la población, porque esos índices macroeconómicos no tienen nada que ver con la forma cómo se distribuye la riqueza. Y aquí es donde tenemos el gran conflicto. Nosotros tenemos a lo largo de la historia unas grandes masas marginales, a pesar de la riqueza aparente del Estado, a pesar de lo boyante de las finanzas públicas, eso es verdad. Pero es que nosotros, además de estas grandes éxitos macroeconómicos, hemos realizado una política social que no tiene parangón en ningún otro país de América Latina. Y no lo digo frente a los esfuerzos que hacen otros gobiernos y otros presidentes, sino porque tuvimos la fortuna de que dentro de todas nuestras malas situaciones hemos tenido una renta importante y muy firme, que es el petróleo, y eso nos permitió realizar programas sociales que han venido a soportar estas dificultades en la gente mientras se van resolviendo los problemas que le expandan la economía, le den empleo a todo el mundo y logren al fin crear un nuevo equilibrio entre lo que gana la gente y lo que cuestan las cosas, ¿no? ¿Hay mucha gente en estado de pobreza crítica en Venezuela? Se ha exagerado, claro que la hay. Es más, nosotros la hemos disminuido, porque los programas sociales nuestros han sido muy vastos. Nosotros, por ejemplo, le garantizamos a la mitad de las familias venezolanas, a la mitad. Más allá no va la pobreza crítica, sino mucho menos de la mitad. Un subsidio directo que no hay peligro de que se esté desviando, porque lo hacemos mediante las listas de los niños en las escuelas, en los barrios, en las aldeas, en todo el país, en los pequeños pueblos, y se meten en computadora, y es la banca institucional, los bancos privados del país, los que reparten este subsidio. Un subsidio en dinero y un subsidio en bienes. Junto con el dinero se entrega un bono de harina, un bono de cereales, pues, y se entrega un bono lácteo también. Y además tenemos un programa para auxiliar a las mujeres embarazadas en estado de pobreza con suplementos nutricionales y con las consultas médicas prenatales, y a los niños hasta los 6 años de edad.
De manera pues que esta es una cobertura importante. Y por eso usted en Venezuela no oirá hablar ni verá que haya una manifestación de desempleados, que haya una insurrección en un barrio. Aquí lo que hemos tenido es estos bochinches en la capital de la República, que los grupos estos que forman parte de la subversión motivan unos cuantos muchachos en un liceo, se quema un autobús o se quema un carro, pero de resto aquí absolutamente no pasa nada. Bueno, y desde luego, las huelgas tradicionales en los países democráticos en pos de sueldo. Sí, buscando un mejor salario. Claro, sin embargo, aquí hemos atravesado, por ejemplo, en estos días, situaciones muy difíciles sobre grandes empresas, por ejemplo. Hubo la negociación del contrato colectivo de la empresa petrolera, que es una de las empresas, la empresa más grande del país. Bueno, y todo el mundo anunciaba que iba a ser una gran huelga, que iban a haber grandes conflictos. Todo se resolvió dentro del diálogo y ya está firmado el contrato. Y en otras grandes empresas, como la empresa de telecomunicaciones, en fin, en este momento tenemos el conflicto de los educadores. Desgraciadamente ese conflicto se presenta cada 2 años, cada vez que se va a firmar un nuevo contrato colectivo con ellos, y siempre se le encuentra una salida. ¿Ese rumor de que se piensa privatizar la industria petrolera? Eso es absolutamente falso. Es falso. Es falso. Es decir, aquí es donde no entramos dentro de las tesis neoliberales. Es decir, nosotros en Venezuela teníamos una cantidad de empresas en manos del Estado, una cosa absurda, y que mire, no es tampoco porque aquí haya habido gobiernos socialistas o socializadores, porque no, sino que gobiernos dictatoriales de extrema derecha o gobiernos democráticos mantenían una preeminencia del Estado, pero eso fue en aquella etapa en que nuestros estados, para preservar su propia soberanía, tenían que tomar para sí mucho, porque no había el derecho internacional, no habían las normas que protegen al Estado contra los abusos de los grandes trozos internacionales. Y eso produjo una exageración de ese nacionalismo nacionalizador que existió en nuestros países y que fue un grave error. Eso es lo que nosotros estamos nacionalizando. Pero la empresa petrolera nacionalizada se tiene en el concepto mundial como una de las grandes empresas del mundo, da rendimientos suficientes y está bien en manos del Estado, porque si saliéramos de ella no saldría capital nacional, sino saldría capital internacional, porque no hay capital nacional capaz de manejar esta empresa. Y creo que lo más prudente, que mientras el país se fortalece, se desarrolle, etcétera, esta empresa sea una empresa del Estado venezolano. Muy bien, señor presidente. Para terminar con el tema, digamos, económico, me gustaría saber si hay idea de mejorar el salario base, que parece que es un salario que está en más o menos 9.000 bolívares, ¿no? El salario mínimo. Este es un problema serio. Cuando yo llegué al gobierno... 9.000 bolívares, diría para los españoles que es equivalente más o menos a 9.000 pesetas, porque estamos a la par ahora. El salario mínimo en Venezuela, cuando yo llegué al gobierno, es decir, fue mi primer gobierno el que estableció el salario mínimo. Claro, era otra relación de la moneda. Teníamos aquel absurdo de tener una moneda superpoderosa. Inflada. Es decir, el bolívar valía más que el dólar, sí, prácticamente, ¿no? El primer salario mínimo que se fijó fue de 400 bolívares, que lo fijé yo en 1975, en mi primer gobierno. Bueno, cuando llegó a Venezuela el salario mínimo era más o menos de 2.000 o 2.500 bolívares. Hoy está en 9.000 bolívares. Quiere decir que se ha triplicado el salario y que el salario mínimo, pero ese salario mínimo no es suficiente, porque también el costo de la vida por todas estas transformaciones que se han producido pues se ha incrementado. Y la devaluación. Sí, pero es que ese salario mínimo está también apoyado por otra cosa. Al lado del salario hay una serie de prestaciones que recibe el trabajador, ¿no, verdad? Que aumenta su salario. Y por otra parte, además de esto, hay todas estas prestaciones directas. Por ejemplo, todos esos trabajadores que tienen el salario mínimo de 9.000 bolívares están recibiendo la beca alimentaria, están recibiendo el bono lácteo, están recibiendo el bono de cereales. Es decir, de manera que el salario mínimo es mucho más alto. Pero no hay duda que no es un salario satisfactorio, pero si lo comparáramos con los salarios mínimos de América Latina, no es de los peores. He visto en los periódicos grandes cantidades de artículos contra usted, señor presidente. No se puede hablar de que no hay libertad de prensa en este país. Bueno, este es otro tema. Yo he tenido como norte que en un país que está sufriendo tantos traumas por las reformas que han cambiado completamente la realidad, en un país donde todo estaba subsidiado y de la noche a la mañana
hay un cambio violento, la clase media se cree como desposeída de cosas que tuvo, donde se está dando también un sacudón muy fuerte en la estructura del Estado. Ya el presidente de la República no es todopoderoso, los gobernadores de Estado son electos por el pueblo, comparten el poder del Estado con el presidente de la República, en fin, que hay que ser extremadamente flexible. Y otra cosa, antes un dueño de periódico tenía que pensar mucho para oponerse al gobierno, porque o no le daban los dólares para comprar el papel, o no le pasaba esto, y de un día para otro esto cesa. El editor del periódico no tiene nada que temer del gobierno, pues es una libertad que nunca había ejercido. Muchas veces cuando se tiene por primera vez la libertad hay la tendencia a abusar de ella. De manera que yo no me arrepiento de que esto suceda, y desde luego no hay duda que se pueden cometer abusos en materia de libertad de expresión, pero el problema es que cómo se controlan esos abusos. ¿Ah? Si no es peor el remedio que la enfermedad. Una vez usted lo intentó cuando el primer golpe, me parece que fue. No, esto fue también exageraciones. Aquí hay un sistema muy natural, muy consustancial a la realidad de nuestros países, que en casos de esta emergencia el gobierno puede suspender las garantías. Y dentro de las garantías que suspende, puede suspender la garantía de libertad de información, entonces establecer ciertas limitaciones a la libertad de expresión. Cosa que, por ejemplo, en los países ya de un gran desarrollo democrático, solamente se puede hacer en caso de guerra. Aquí, en estos casos de conmociones internas, esto se permite. Pero aquí hay una libertad absoluta, es decir, extremada. Y yo... Aquellos casos fueron casi de guerra, ¿no? Los dos golpes fueron duros. Fueron muy duros, claro. Usted ha sobrevivido a aventuras increíbles. La primera, el sacudón aquel famoso del 27-28 de febrero. Sí. Después vino el del 4F. Sí. Del que se escapó usted milagrosamente, todavía no se sabe muy bien. Aquí estaba yo. Alcanzó aquí cuando estaban bombardeando Yo Miraflores. Estaba rodeado de tanques y sin embargo también pude salir de aquí porque vi necesario tomar una televisora para hablarle a la nación y resolver el problema del golpe. Es una historia casi rocambolesca, como puede usted escapar. Aquí tuve que resistir los bombardeos y varias bombas cayeron aquí en torno al Palacio del 27N. Que eso fue tremendo. Pero esto es una cosa. Parecía una película de guerra visto desde fuera, ¿no? No soy ningún héroe de esos de película, pero soy un venezolano que le han entregado una responsabilidad en un momento muy difícil de la historia de Venezuela y que está dispuesto a cumplirla con una serenidad y con una imperturbable vocación de servicio. Señor presidente, quisiera que expliquemos un poco, aunque todos los venezolanos conocen muy bien el tema, supongo que para los españoles y gentes de otros países que no estén al corriente, esta historia del antejuicio queda como muy confusa, ¿no? Habría que explicarles que se le imputa un hecho delictivo precisamente con el manejo de unos fondos de una llamada partida secreta, ¿no es cierto? Sí. De manera que una partida, no sé, creo que tengo la cifra por aquí, era algo así como 250 millones de bolívares. Sí, mire, la situación es muy clara. Aquí, como en todos los gobiernos del mundo, un gobierno tiene que ponerse en él una confianza para manejar discrecionalmente ciertos gastos atinentes a la seguridad del Estado. Seguridad internacional y nacional. Esta es una cuestión, pues, de una confianza elemental de que debe de disfrutar un mandatario. Ahora, el presidente de la República no es ordenador de gastos, no maneja ningún dinero. Es más, el mismo dinero de la presidencia no depende del presidente, sino que se ha creado un ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República. De manera que el presidente de la República no puede ser nunca acusado de peculado porque no maneja gastos públicos, ni de malversación porque no maneja gastos de ninguna naturaleza. Los gastos de la presidencia los maneja el Ministerio de la Presidencia. Desde luego que en un régimen presidencialista, hasta el nombramiento de un portero se hace teóricamente por instrucciones del presidente. Usted coge la Gaceta, por ejemplo, y de curiosidad, por disposición del señor presidente de la República y resolución de este despacho, se nombra portero a fulano de tal. De manera que ahí todo se hace por orden del presidente. Bueno, entonces la tesis es esta. Se hizo una rectificación, aquí hay una partida en el presupuesto mediante la cual se dispone de un dinero que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, a solicitud del ministro respectivo, puede ordenar el incremento de esa partida, tomando fondos de la partida de rectificación del presupuesto. Entonces aquí, el Ministerio del Interior, que es quien maneja los fondos secretos, pide una rectificación por conducto del Ministerio de Hacienda, y el presidente en Consejo de Ministros
autoriza esa rectificación. Entonces la tesis está que como no se ha demostrado tampoco que esa partida haya sido usada con fines distintos a los que determinan los gastos de cero. No se ha podido decir que esta partida, este dinero se gastó en esto o en aquello, ¿no? De manera que no hay todavía motivo para señalar, ni hay una acusación, esto se gastó en esto, se gastó en aquello. Bueno, luego, en segundo lugar, la responsabilidad del presidente estaría en haber autorizado la rectificación. Es decir, yo autorizo una partida para que se haga una obra, los constructores de la obra se roban el dinero y no lo hacen, entonces el presidente es responsable porque autorizó la partida. Usted es el responsable de todo lo que hacen los venezolanos. Exacto. Sí. Bueno, esto ya es un problema de orden jurídico, pero afortunadamente, si usted ve los medios de comunicación, fuera de quienes políticamente opinan de esto, ningún jurista ha dicho pues que haya razones para esto. De manera que eso me tiene muy tranquilo. Y yo, además, estoy seguro de mis ministros, esos ministros que están acusados son ministros de una honestidad a toda prueba, y manejaron el que le corresponde, que es el ministro del Interior, a quien la ley le entrega directamente, usted es el responsable del manejo de la partida secreta. Él ha dicho, yo manejé esa partida y lo manejé conforme tenía que hacerlo. Por otra parte, si la partida es secreta, es que está excluida de los controles absolutamente habituales. Y no hay por qué decirle a la gente en qué se gastó. Es decir, es más, la propia ley prohíbe, se considera que es un delito decir en qué se invirtieron esos fondos. Es una cosa rarísima, es una pescadilla que se muerde la cola. Esto, ¿no? Exacto, sí. Eso es, se muerde la cola, porque entonces también, en ese caso, le dicen al presidente, bueno, diga usted en qué gastó esto el ministro. Y el presidente dice, yo no puedo decirlo, porque está prohibido por la ley. Además, son gastos secretos que pueden tener otras implicaciones si se dice en qué se usaron. Vistas así las cosas, ese antejuicio se presenta muy polémico, ¿no? Pues claro que es muy polémico, ¿no? Y estamos frente a una situación política, ¿no? Absolutamente política. Yo desde luego, como lo decía al comienzo, tengo que dar un respeto obligante y además sincero al Supremo Tribunal de la República. Y yo tengo que partir de que ellos tienen que saber asumir la responsabilidad y tienen que juzgar en derecho, y no puedo adelantar ninguna clase de juicios que en alguna forma puedan poner en duda la honestidad de los magistrados. En eso se fundamenta nuestro Estado de Derecho. Pero al mismo tiempo puedo decir, como lo digo acá, que esta personalidad mía que se ha construido dentro de tantas luchas y dificultades no va a sufrir mengua por esta situación, y que más temprano que tarde quedará clara esta situación. Si la Corte Suprema de Justicia dijera que ha lugar a un antejuicio, usted tiene tres alternativas, me parece, según la Constitución. No, la Constitución dice claro, eso tiene que ir al Congreso. Tiene que ir al Congreso. Y el Senado tiene que decir si acepta o no acepta la decisión de la Corte. Con la misma atribución que le da la Constitución a la Corte para determinar el antejuicio, se la da al Congreso, a la Cámara del Senado, para señalar lo contrario. Pero yo sí diría una cosa, yo estoy seguro, y que lo más conveniente es que si la Corte dice que hay razón al antejuicio, que el Congreso debe aceptarlo, porque sí sería una situación dentro de la crisis que vivimos en el país, que pudiera yo asumir la presidencia porque el Congreso dijo que no valía la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pero después de que pase del Congreso, entonces viene el antejuicio, y la Constitución dice que entonces el presidente es suspendido de la presidencia de la República, temporalmente, hasta que se decida en el juicio. De manera que este es el camino a seguir. Entonces, la Constitución a la vez dice que en caso de falta temporal del presidente, el presidente designará al ministro que lo sustituya. Entonces quedaría un ministro. O sea, puede renunciar Ahora, y nombrar un sustituto. Perdón, yo quedaría suspendido si en el caso hipotético de que la Corte diría que aquí hay razón al antejuicio y que el Congreso apruebe esto. Entonces quedaría un ministro de mi gabinete encargado de la presidencia hasta que venga el fallo que establezca si soy o no responsable de lo que se me imputa. Desde luego que también un presidente de la República tiene un derecho innato, que es en un momento dado de presentar su renuncia, pero esto me parece que en lugar de resolver los problemas los complicaría.
En todas estas situaciones, ¿usted ha notado el calor de su partido arropándole? Desde luego, mire, aquí también hay una situación muy confusa en materia de la posición de los partidos. Hablábamos al comienzo de que estamos viviendo una crisis profunda, y una crisis que arropa a todas las instituciones del país. Los partidos políticos venezolanos están en crisis, como están los europeos, como están los de todo el mundo. La crisis está en este momento galopando por toda la tierra. Es que estamos en un cambio de época, sí. De tal manera que... Fin de milenio. Exacto. Los partidos políticos están en estos momentos con una situación de opinión pública muy negativa y dentro de ellos con muchas fisuras y fracturas. Esto les ha quitado capacidad de conducción, ¿no es verdad? Y entonces hay una especie de archipielización, se han convertido en un archipiélago los partidos. Ha inventado usted una palabra dificilísima. Dificilísima de pronunciar. Archipielización. Sí, sí, eso es. Bueno, entonces esto trae por consecuencia que se producen a veces aparentes confusiones en sus directrices. Y luego tenemos unos medios de comunicación hoy que han entrado dentro de una especie de noticia interpretativa, donde cada quien acomoda, no tenemos por qué maliciosamente juzgar intencionado, pero acomoda los titulares. Y hoy en este tráfago que es la vida de hoy, la gente muchas veces no lee sino titulares de los periódicos, de manera que se crean confusiones sobre esa materia, pero indudablemente que los partidos conservan su lealtad esencial frente a sus responsabilidades. Y que a veces debajo de los titulares el texto no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver, sí. Bueno, usted lo dice, a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. No, me pasa a veces al leer las cosas que no comprendo quién tituló. Exacto. Y parece que haya sido otra persona, ¿no? Exacto. Por cierto, que he leído un artículo de un colega, Rafael del Naranco, que dice una metáfora muy curiosa con respecto a usted, que se le ve ahora como a un torero que cuando llega la suerte suprema se encuentra solo, completamente solo, y lo que tiene delante es un toro inmenso como una catedral. Y su muleta. Y su muleta. Y la muleta. Bueno, realmente leí el artículo de un periodista muy inteligente, Rafael del Naranjo, bueno, que me conmovió en la manera que sirve, porque todo el mundo me conoce que soy un gran aficionado a los toros, que me parece que es una de las grandes fiestas y que siempre he criticado con una pacatería y como un fariseísmo quienes critican los toros, pero no critican a los millonarios o a la gente que va a los mares a ponerle el anzuelo a los peces y a matar delfines, ¿no es verdad? Bueno, pero en fin, me gustan los toros y esta es una suerte o una fiesta que se presta para servir de parangón para muchas actividades y muchas situaciones en la vida. Supongo que en estos momentos los políticos siempre estamos frente a un toro y frente a unas decisiones difíciles. En estos momentos oigo sonar un teléfono y me pregunto si en estos momentos de crisis usted ha notado que algunos compañeros suyos en 1000 batallas de la política mundial estaban cerca, le han llamado para interesarse, para Desde luego que sí. ¿Nota usted el apoyo de ellos? Desde luego que sí, que yo tengo la satisfacción de que, bueno, mi participación ha sido tan frecuente y tan clara y tan nítida que la gente y mis amigos tienen una confianza esencial en mí y saben cuáles son los motores que mueven mi acción. Por ejemplo, le llamó el presidente del gobierno español, Felipe González. Bueno, yo no debería ponerme aquí a citar, yo le pregunto. Tengo una relación permanente con todos ellos, ¿no es verdad? Sí. No, porque él es un presidente muy amigo de usted, ¿no? Es uno de mis amigos y le tengo una gran admiración y como yo, pues también está viviendo en un momento, sus momentos de lidia. Su momento difícil. Sí. ¿Cuál es la situación en este momento de la deuda externa de Venezuela? Bueno, nosotros, este fue uno de los primeros éxitos de mi gobierno, que logramos en el primer año una renegociación bastante buena. Cuando digo bastante buena, no estoy expresando una especial satisfacción, porque yo sigo considerando que los términos en que las grandes naciones han colocado las relaciones económicas de nuestros países no son justas, que hay siempre un predominio de intereses muy importante y sobre todo una gran contradicción, que mientras nos obligan pues a que tengamos una política de apertura y a que paguemos religiosamente nuestras deudas, nos manipulan los precios de nuestras materias primas, ¿no?
de nuestros productos de exportación, hablan de la libertad de mercados y nos piden que nosotros abramos las puertas al comercio internacional, pero con mil subterfugios el proteccionismo sigue vivito y coleando en los grandes centros del poder económico mundial, de manera que hay todavía unas dificultades muy grandes, pero sin embargo logramos un refinanciamiento extraordinario, que es lo que dio lugar a esta apertura económica que hemos obtenido y a estos buenos resultados de nuestra política económica. ¿Usted se acuerda de memoria en qué orden de magnitudes se encuentra la deuda externa de Venezuela hoy? Bueno, lo que le puedo decir que a pesar de que hemos tenido que seguir manteniendo compra de deuda, obteniendo deuda, es menor que la que teníamos cuando asumía el gobierno. Esto es algo sumamente importante porque refleja pues el éxito que hemos tenido con el manejo. Pero también otra cosa que hay que ver, el grave problema que hemos tenido y lo que ha casi destruido nuestro proyecto de reforma, pero que afortunadamente la fe de la gente y la convicción de los empresarios venezolanos de que hay que seguir adelante y la confianza exterior nos ha salvaguardado, es que una parte de la reforma, que era la reforma impositiva, planteada desde 1990, no se ha hecho, ¿no? Y en cambio el petróleo ha bajado de precio. El Estado venezolano recibió por impuestos que le pagó PDVSA al Tesoro Nacional en 1991 10.500 millones de dólares. Este año a lo sumo recibirá 6.500 millones de dólares. Son 4.000 millones de dólares menos en un recurso que es la básico del país. Esto demuestra los problemas que tenemos y el déficit fiscal que estamos afrontando. Y en cambio no ha sido posible que se cambie nuestro sistema impositivo. Y mientras en Europa, por ejemplo, el volumen impositivo representa el 40 o el 50% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países, y en América Latina es mucho más, en promedio del 15 o del 20% del Producto Interno Bruto, en Venezuela la más impositiva apenas representa el 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, aquí no se pagaban impuestos, este es otro de los problemas que hemos tenido, aquí se regalaban los servicios públicos, hemos tenido que hacer una reevaluación de los servicios para que este país siga funcionando y para poder entrar dentro del sistema financiero internacional y lograr los préstamos que hemos logrado del Fondo Monetario Internacional para defender nuestra balanza de nuestras reservas internacionales y del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para lograr mantener una acción importante en la transformación del país, porque aquí estamos haciendo grandes obras, estamos realizando grandes proyectos. El país ha tenido un crecimiento tremendo. Me están avisando que nos quedan 3 a 4 minutos como máximo. Vamos a ver si podemos hablar de un par de cosas brevemente. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los militares presos por las 2 asonadas del 4F y del 25N? Bueno, ¿qué sucede con las personas que delinquen en cualquier país del mundo? Juicio. Que son sometidos a un juicio y son condenados. Bueno, en todos nuestros países después pueden venir medidas de gracia para los cuales tiene la facultad del Congreso y la Presidenta de la República de realizar. Pero lo importante es que estos militares que han cometido el delito más grave que puede cometer un militar fuera el de traición a la patria, pues tienen que ser sancionados y tienen que pagar sus penas. Usted ha democratizado todavía más la democracia venezolana al aumentar la participación popular en las últimas elecciones de municipios y de gobiernos, de gobernadores, de tal manera que además también se ha puesto en marcha la primera vía de la uninominalidad que venía reclamándose desde hace largo tiempo. Eso ha hecho que haya usted profundizado y abierto. Es más, en un célebre discurso que pronuncié yo al hacerme candidato a la presidencia de la República, planteé estas reformas como objetivos de mi gobierno, de manera que tengo el gran aval, la gran satisfacción de que no solamente hemos avanzado en la reforma económica, sino que hemos avanzado en la reforma política. Pero se dice, sin embargo, que el bipartidismo empieza a estar cuestionado en este momento. Bueno, aquí no ha existido bipartidismo por razones legales. Aquí el bipartidismo lo ha impuesto el país. Y sigue siendo así. El 6 de diciembre del año pasado,
se realizaron las elecciones de gobernadores y de alcaldes. La tesis de todos los grupos estos subversivos y de los grupos de oposición radical sostenían que Acción Democrática y Copey habían perdido vigencia. Y sin embargo, en esas elecciones, el 85% de los votos de los venezolanos fueron para Acción Democrática y para Copey. De manera que el pueblo sigue creyendo en estas dos grandes organizaciones. Una penúltima pregunta. ¿Se cree usted perseguido injustamente? Bueno, a mí el papel de víctima nunca me ha gustado, aunque muchas veces se me ha querido hacer. Y yo no me creo ni perseguido injustamente ni justamente. No Digámoslo de otro modo, ¿se siente usted inocente de lo que se le acusa? No, absolutamente. Absolutamente. Y eso sí, me siento el centro de una situación muy particular que vive el país y donde alguien tiene que ser objeto o chivo expiatorio de esta situación. Pero yo el papel, no de víctima, lo cumplo con todo gusto porque sé que estoy laborando por el futuro de Venezuela. Y como mi ambición es de historia, lo que hoy no se reconozca, mañana se conocerá. Desde luego, también estarán adornadas todas las virtudes que yo pueda tener por una cantidad de defectos y de omisiones y de fallas y de errores cometidas. Pero lo que estoy seguro es que el balance es absolutamente positivo y por sobre todas las cosas, que nunca me ha llevado en mis propósitos otra ambición que no sea el de servir al país. Y todo el mundo sabe que yo no vivo disfrutando de la presidencia de la República, que yo vivo trabajando en la presidencia de la República, que aquí yo paso muchas más horas de las que pasa cualquier venezolano en su trabajo, porque me obliga a ello la magnitud tan grande de las tareas que tengo que cumplir. Y eso me tiene satisfecho, me tiene contento y estoy seguro de que el pueblo de Venezuela esto me lo reconoce. Muchas gracias, señor presidente. Suerte bueno, y al toro. Adelante. Venezolana de Televisión les ha presentado entrevista exclusiva al ciudadano presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, realizada por el periodista Joaquín Soler Serrano. Vean a continuación Alta Noche con el